Estamos de regreso en Frecuencia Memética en Divox Radio. Las invito y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en @Divox Radio, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn, así como en nuestros canales de YouTube, SoundCloud y Spotify. Y también a través de nuestra página web www.divoxradio.com, donde van a poder ver los programas, este y otros programas en streaming también. Estamos con nuestro invitado de hoy día, con Marcelo Salgado. Marcelo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Marcelo es cientista político de la Universidad Católica y es miembro del equipo del constituyente Juan José Martín, que tiene una propuesta y que tiene que ver mucho con el título, digamos, de la entrevista de hoy día, que tiene que ver con poner la importancia de una constitución ecocéntrica. Cuéntanos un poco acerca de qué es esto de una constitución ecocéntrica. Sí, bueno, una constitución ecocéntrica vendría siendo, bueno, una de las características del Estado que queremos que surja de este proceso constituyente, ¿no? Así como se habla de un Estado social y democrático de derecho, nosotros nos gustaría que fuera un Estado que se declarara también ecológico o ambiental, ¿ya? Que es como el término que podría incorporarse en esta definición de Estado, ¿ya? Y bueno, esto tiene que ver con la consagración de algunos principios que nosotros creemos que son importantes para esta, digamos, esta nueva arquitectura, esta nueva institucionalidad política, que tiene que ver con justicia ambiental y equidad intra e intergeneracional, tiene que ver con principios de acción contra la crisis climática, la crisis ecológica que estamos viviendo en este momento, de los ecosistemas, principio y deber de protección del medio ambiente y un desarrollo sustentable, principio preventivo y precautorio que emanan del derecho internacional en materia ambiental, y luego una serie de derechos y deberes que debieran reforzarse en la nueva Constitución. Y en ese sentido, como cuando tú dices una serie de derechos y deberes, si lo miramos como más allá del aspecto jurídico específico de lo que significa poner una constitución, cuál es el espíritu que hay detrás, digamos? ¿Por qué es relevante que esto esté instalado en el marco normativo que nos va a regular nuestra convivencia? Sí, bueno, yo creo que bueno, el contexto que estamos viviendo yo creo que nos impulsa a tomar decisiones radicales, incluso a nivel, digamos, de este proceso que es tan importante para nuestra historia. Estamos viendo una crisis ecológica sin precedentes, ¿no? En que de verdad espero que la gente esté consciente de lo que estamos viviendo y que es en definitiva un momento de riesgo para toda nuestra civilización. O sea, el hombre si sigue con sus procesos productivos y su modelo de desarrollo, digamos, este capitalismo descontrolado, basado en las industrias extractivas, en el uso de combustibles fósiles, nos lleva a la extinción. Así de simple. Y en este sentido, nosotros como parte de un equipo de personas que está participando de este proceso constituyente, nos sentimos impulsados, y la candidatura de Juan José promovió desde un principio este compromiso desde lo ambiental y desde cambios profundos que tienen que plasmarse en la nueva Constitución, ¿no? En torno a tomar medidas importantes y, entre otras cosas, por ejemplo, que yo creo que es lo más radical, consagrar derechos para la naturaleza, que van más allá de los derechos ambientales. Y eso sería una innovación desde el punto de vista jurídico. Perfecto. Y en ese sentido, o sea, porque mi pregunta es un poco a eso, porque resulta que los países vamos a ir enfrentando crisis de acuerdo a cómo se va moviendo el mundo, de acuerdo a lo que va sucediendo, y nuestra constitución debiera tener un marco que no puede ir a la casuística, ya no puede ir como ya tenemos que tener normado, tenemos que tener ciertos principios para cada una de las crisis que vamos a tener, sino que tener un marco normativo general nos diga, bueno, cómo nosotros como sociedad cuáles van a ser los mecanismos para los cuales vamos a enfrentar estas crisis, cómo vamos a abordar este tipo de cosas. Y podríamos mirar el tema ecológico como una crisis que viene encima, que parte como del crash ecológico, monetario, de salud, que hay montones que estamos viviendo. Entonces, pero tú dices, aquí hay algo sustancial,
que tiene que ver con, en este caso, otorgar ciertos derechos a la naturaleza. ¿Ya? Como de alguna forma reconocerlo también como un habitante del territorio. O sea, y Claro. pasar a reconocer que somos parte de eso y no somos una cosa que está afuera de la naturaleza, que la miramos como cuando vamos a las clases de gimnasia, que es como que tuviéramos cuerpo en el momento que vamos a la clase de gimnasia, digamos, pero el resto del tiempo estuviéramos desencarnados. Y aquí, bueno, somos parte del mismo fenómeno, digamos, y un fenómeno evolutivamente hablando, que se ve demasiado interferido por nuestra capacidad de generar resultados y generar tecnología, y de la forma en que buscamos resultados. Entonces, ¿cómo va eso de otorgarle derecho a la naturaleza? ¿Qué significa eso? Efectivamente, nosotros somos parte de un proceso, digamos, de evolución del pensamiento filosófico, teórico, científico, que nos ha llevado a no sentirnos parte de la naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con el racionalismo, ¿cierto? Cartesiano, todo este, digamos, visión occidental racionalista. Y sin embargo, probablemente debido a esa desconexión con la naturaleza, que, bueno, que pocos pensadores la vieron en su momento, a lo mejor Rousseau, qué sé yo, algunos unos pocos en esa época, eh, nos ha llevado a considerar que la naturaleza es un objeto ajeno y nosotros no somos parte de la naturaleza. Y bueno, y los resultados, digamos, agudizados digamos, la economía capitalista, nos ha puesto en riesgo en este momento, ¿no? O sea, está poniendo en riesgo no solamente a nosotros como raza, digamos, como especie humana, sino a la naturaleza en su conjunto, ¿no? Al planeta en su conjunto, a la biodiversidad, ¿ya? Y ahora, respecto de lo que planteas de los derechos de la naturaleza, claro, es algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo, y se ha discutido desde toda la evolución de los derechos económicos, sociales, culturales, que actualmente agregan a los ambientales, ¿no? Se habla de los DESCA, ¿ya? Y en la discusión teórica en materia de derechos fundamentales, donde se ha incorporado el tema de los derechos ambientales, también se ha considerado que no basta con este enfoque súper antropocéntrico del derecho, ¿no? De que solo los hombres somos titulares de derechos fundamentales, sino también la naturaleza debiera tener una titularidad de derechos y una protección por ser, digamos, eh, un elemento fundamental para la vida, ¿no? Y, digamos, el hombre no puede vivir sin la naturaleza, digamos. Hay una simbiosis ahí que es fundamental, ¿ya? Y en ese sentido, ameritaría una protección tal como se está haciendo en forma particular en algunos países, como por ejemplo en Nueva Zelanda, Perfecto. ¿no? Donde se le ha reconocido como calidad de sujeto de derecho a ríos, a determinados territorios también. Y esa evolución nos parece interesante. Hay como cuando tú dices salir de esta lógica de derecho más bien antropocéntrico, ¿ya? Que de alguna forma si nos vamos evolutivamente de dónde vienen este tipo de cosas, parten con Heráclito y Parménides, siguen con la separación de ciencia y religión y que vamos dejando el afuera separado del adentro como si hubiera un sujeto que puede pararse a observar la realidad como si la realidad existiera, digamos. Pero entonces, en ese sentido, como ya, salgamos de esa mirada que tiene que ver con que nosotros tenemos lenguaje, tenemos conciencia de nosotros mismos y desde ahí empezamos a construir o sea, hacemos esa construcción que nos lleva en la deriva que nos lleva. Pero tú dices como aquí hay un tema que tiene que ver con el capitalismo. Pero si miramos el capitalismo, la lógica transaccional que tiene el capitalismo detrás, la lógica de yo voy a hacer algo para que tú agarres satisfacción y yo agarre satisfacción, es una lógica transaccional que existe de toda la vida, digamos. Lo que no funciona tiene que ver con la acumulación de esos capitales, la generación de que los ingresos se empiezan a generar solo por negocio financiero, que por lo tanto la plata empieza a sembrar plata, que son otras lógicas que tienen que ver de alguna forma, la conciencia que está detrás del usuario. No, no es culpa del martillo, es culpa del usuario del martillo, digamos, ¿ya? En muchos, porque hay movimientos como las empresas B,
que dicen, bueno, cambiemos el sentido de lo que es éxito. Y ya no vayamos solamente a buscar utilidades para los accionistas, que es una de las primeras cosas que enseñan, así como en temas económicos y administrativos, las empresas existen para maximizar los beneficios de sus accionistas. Esa es la primera premisa. Ujú. Junto con los recursos son escasos y las necesidades infinitas, que son dos premisas juntas que son parte de una epistemología que termina en extractivismo, de alguna forma, esa lógica de que no alcanza para todo y que tengo que maximizar. Entonces, en ese sentido, como no se puede, ¿no ven ustedes como la posibilidad de uso de estas estructuras capitalistas ya existentes para abordar problemáticas que tienen que ver con la naturaleza, por ejemplo, como que tienen que ver con qué pasaría si fuera buen negocio cuidar la naturaleza? O sea, si lo pensamos en esa lógica, digamos, ¿qué pasaría si fuera buen negocio superar la pobreza? Que tiene que ver con poner otras ecuaciones en la variable de qué es lo que es un buen negocio. Sí, yo creo que, bueno, por lo menos desde nuestro equipo, nosotros somos igual bastante pragmáticos en ese sentido. O sea, nosotros entendemos que digamos, este proceso constituyente no es un proceso de quiebra absoluto, ni se va a establecer, digamos, un modelo revolucionario en muchos sentidos, sino que es un proceso, es parte de un proceso de transformación hacia donde hay que apuntar, digamos, dado este contexto de crisis ecológica y dado un agotamiento de un modelo económico actual, que era evidente desde antes, no solamente desde el estallido social, sino que anteriormente ya había muchos síntomas en materia que demostraban que había un agotamiento del modelo chileno. Nosotros no nos cerramos en la idea de que hay que utilizar una serie de herramientas económicas para fomentar determinados giros o determinados rubros económicos, ¿ya? Pero sí es importante que se cautelen determinados bienes jurídicos, que exista una nueva institucionalidad ambiental, que se consagren y se refuercen derechos en orden a consagrar, digamos, este carácter que debe tener la nueva Constitución y el nuevo Estado en materia ecológica. Y cuando tú hablas ahí de titularidad de derechos, porque todo lo que tiene que ver con construcción de derechos y todo eso es bien antropocéntrico. O sea, como de por sí es algo declarativo que aparece en una conversación de nosotros que le ponemos nombre a las cosas, incluso ponerle derechos, deberes, etc. Entonces, ¿cómo se le da titularidad de derecho a, si lo miramos desde el paradigma en el que estamos habitando, cómo se le da titularidad de derechos a una cosa? ¿Cómo se le da titularidad de derechos a algo que no tiene, manifiesta en nuestros códigos, en nuestra estructura, una manifestación de voluntad que no depende de la mirada antropocéntrica? Porque aquí estamos mirando, al final estamos mirando, somos los antropos los que estamos mirando nuevamente este fenómeno y diciendo, entonces tenemos que darle derecho a esto, pero no es que hayan llegado los ríos con su pancarta a pedir derecho. Estoy tensionándolo al absurdo, pero me refiero como cuál es la implicancia desde la ciencia política, desde como otorgarle titularidad de derechos a algo que no va a tener voluntad propia de manifestación, que debería ser una cosa detrás, digamos, de esa titularidad, digamos, poder ejercerlo. Claro, obviamente es difícil que, digamos, reconocer agencia, y hay toda una discusión teórica desde la teoría política y desde el derecho, ¿ya? Que se ha discutido mucho respecto de los derechos de los animales, de los derechos de la naturaleza, ¿cierto? De los bosques, ¿no? Es algo que se viene discutiendo hace muchos años y no voy a entrar, digamos, a esa discusión teórica que ya tiene un tiempo, pero hay formulaciones de técnica jurídica, bueno, lo digo también un poco desde mi formación en el derecho, que podemos distinguir como entre derechos colectivos y derechos con titulares más, digamos, más específicos, más restringidos, y hay formulaciones que pueden utilizarse, digamos, para hacer esta protección, armar esta protección que nosotros no quisiéramos. Pero también hay que pensar en una institucionalidad que
no solamente desde Juan José Martín, del equipo de Juan José, sino también desde los ecoconstituyentes, que es este tipo de bancada que se armó y que tuvo estos triunfos, digamos, en la discusión de los reglamentos de la Convención Constitucional. Somos partidarios de la creación de algún tipo de defensoría, algo muy parecido a la Defensoría del Pueblo, pero una defensoría ambiental que tuviera amplias facultades para proteger estos bienes jurídicos y digamos, a la naturaleza, los ecosistemas, va por esa línea, digamos. De alguna forma, como ponerlo en la institucionalidad nos obliga a jugar un juego que ya tiene un rayado de cancha. O sea, al final, y eso nos lleva a encarnar ciertas prácticas obligadas, porque son parte del sistema del juego, nos va a llevar como eventualmente a gatillar la emergencia de una conciencia que vea, que pueda ver esto, porque en este momento parte de la conversación es que tenemos un choque paradigmático en concebir qué es lo que es el afuera y qué es lo que es el adentro, al final. O sea, ¿somos o no somos parte de la naturaleza? ¿Ya? ¿Está la naturaleza ahí para yo explotarla? ¿O está la naturaleza, o no está la naturaleza ahí y soy parte de este mismo cuento, digamos, y toda nuestra manifestación tecnológica también es una manifestación de la naturaleza en el devenir de nuestro desarrollo, al final? Como dado que somos naturaleza, tuvimos tercer cerebro, dado que tenemos neocorteza, tenemos esta capacidad de ahí, como se entra allá. Como, en ese sentido, bueno, vamos a ir a la pausa ahora, mejor, digamos, para poner esta conversación después, pero la dejo anunciar. Desde la economía, hay dos cosas que son relevantes. Hay una premio Nobel de Economía, la de Niro Nostrom, que fue una politóloga, de hecho, que llega a plantear de alguna forma ciertos principios que hay detrás de la gestión de lo común, de la gestión de qué pasa, que es uno de los problemas centrales de la economía, digamos. Tenía el dilema del prisionero por un lado y tenía esto como los actores actúan en función de su beneficio propio en el corto plazo. Y ahí aparece otro premio Nobel después de economía, que tiene que ver con la economía del comportamiento, con cómo aquí en esta nueva institucionalidad se ponen los empujoncitos necesarios para que la persona tome decisiones informadas, de forma libre, porque no es de andar ahí como poniendo doctrina, pero en pos también de una buena decisión para sí, para el bien común, y que tiene que ver, en este caso, con esa nueva comprensión, cómo se trabaja en esa nueva comprensión. Y esa pregunta es la que quiero dejar, porque hay una nueva comprensión detrás de lo que ustedes están planteando, que es bastante profunda y que no es llegar y decir basta con unas leyes y una institucionalidad. En la pragmática es súper necesario eso, pero estamos hablando de una forma de comprender el habitar el mundo que es distinta. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos con nuestro invitado hoy día, Marcelo Salgado, a conversar sobre la importancia de una constitución ecocéntrica. Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com.